Saludos cordiales. Comenzamos esta semana importante porque vamos a conocer el próximo miércoles, ahora miramos un momentito el calendario macro, con la decisión de las tasas de interés de Estados Unidos, las proyecciones del FOMC y la conferencia de prensa del señor Powell de la Reserva Federal. Todo indica a que incluso van a bajar 25 puntos básicos porque ese riesgo de entrar, que la inflación se puede disparar por encima del 2%, bueno, pues van a intentar contenerla de alguna manera, pero eso hablaremos un poquito más tarde. El pasado sábado no pude ni el viernes hacer contenido, ya dije que iba a estar de viaje, que lo iba a intentar, no se dieron las condiciones técnicas adecuadas y la falta de tiempo también para poder preparar el contenido y sabes que me gusta hacerlo bien. Pero bueno, ya estoy aquí, así que el próximo sábado tendremos ese repaso semanal que ahora veremos un poquito sobre ello. Pero antes que nada, quiero que veamos esto porque es una pregunta que empieza a ser ya muy frecuente que me están haciendo. ¿Merece la pena cubrir o no cubrir el riesgo del dólar en tus inversiones en fondos o en ETFs? Y es que con la reciente subida del euro frente al dólar estadounidense ha hecho que muchos inversores nos replanteemos si merece la pena asumir el riesgo de divisas con sus fondos y ETFs. Te he preparado esta presentación para poder entender mejor lo que ocurrió en 2024, así que vamos a verlo. Fíjate que el año pasado el índice, el S&P 500, llegó a subir un 23,3%, cerró así de esa manera, tuvo una subida algo mayor, pero cerró con un 23,3%. Un inversor español que hubiera invertido, también un inversor europeo, que hubiera invertido en un producto referenciado a este índice, es decir, cualquier réplica, cualquier ETF, hubiese ganado mucho más, un 31,5%. ¿Pero por qué? Pues por el efecto divisa. Lo refleja aquí esta gráfica. El año pasado, en efecto, el billete verde se apreció en torno a un 8% frente al euro en una rentabilidad nada despreciable. Pero como vemos en esta otra gráfica, en lo que va de año, el euro se ha apreciado frente al dólar estadounidense en cerca de un 4%, sobre todo después de que Alemania haya eliminado hace pocos días el freno a su deuda para incrementar el gasto militar y haya anunciado un plan de aumento del gasto en infraestructuras que podría sacar al país de la recesión. La consecuencia es un aumento de la rentabilidad de los bonos a largo plazo en Alemania y también en Europa, que hace que esa deuda sea más atractiva, fortaleciendo al euro frente a otras divisas, en particular pues al dólar de Estados Unidos. Y ahora vamos a ver cómo funciona la cobertura. El riesgo de divisas se puede contrarrestar invirtiendo en clases de fondos que tienen cubierto ese riesgo. La decisión de cubrir ese riesgo de divisa tiene, por supuesto, sus ventajas, pero también tienen algunos inconvenientes. Ventajas a cubrir de la cobertura, pues una de las grandes ventajas de la estrategia de cobertura de divisa es evidentemente el hecho de que el fondo consigue de esta manera evitar las pérdidas que puedan ocasionarse tras las fluctuaciones de una determinada divisa respecto al euro. Pero no es la única ventaja. Otra, por ejemplo, de los fondos cubiertos contra el riesgo de divisa es su menor volatilidad. Eso es especialmente cierto en el caso de los fondos o ETFs de renta fija, pero no lo es verdad, es una verdad a media la que te acabo de contar, en el caso de los fondos o ETFs de renta variable. Por ejemplo, si comparamos la volatilidad de una clase cubierta con la de una clase no cubierta de ETFs de un mismo fondo, por ejemplo, en esta tabla que te estoy mostrando, podemos ver que si bien es cierto que a un año la volatilidad de la clase cubierta es inferior a la de la no cubierta, la letra H corresponde precisamente a los hedge, en periodos más largos, de 3 a 5 años, se da la circunstancia inversa. ¿Qué inconvenientes podemos encontrarnos con la cobertura? Lo que, por ejemplo, sí que muestra la tabla anterior es que el coste del fondo cubierto suele ser mayor que el coste del fondo no cubierto, aunque dependerá de la gestora y también del fondo. La cobertura de la divisa no es gratis. Para cubrir el riesgo en divisas, los fondos suelen emplear instrumentos financieros como opciones o futuros sobre las divisas y ese coste principal proviene de la diferencia entre los tipos de interés de las dos divisas involucradas. Por ejemplo, el euro y el dólar en nuestro caso. Si los tipos de interés en la eurozona son más bajos que en Estados Unidos, como es el caso actualmente, cubrir el dólar frente al euro tiene un coste para el fondo, ya que se paga una prima por esta diferencia. Otra de sus inconveniencias de la estrategia de cobertura
se sitúa en la pérdida de un cierto grado de diversificación para el inversor. En efecto, el que invierte parte de su cartera fuera de la zona euro no solo espera obtener una diversificación por regiones o sectores o estilos de inversión, sino también por divisas. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Cubrimos o no cubrimos el riesgo de divisas? Pues hay una parte que recomienda evaluar el riesgo de divisa en función del tipo de activo y del horizonte temporal del inversor. Para las inversiones en renta variable, de la cobertura del riesgo de divisa no es esencial en carteras diversificadas construidas pues para un horizonte de inversión de largo plazo, como es el que siempre me oyes hablar, ya que esas oscilaciones van a ir cambiando y tienden a equilibrarse con el tiempo, y que cubrir sistemáticamente puede ser bastante caro. Quiero puntualizar que para el caso de la renta fija, sin embargo, el consejo es distinto, ya que se supone que la parte de renta fija es la que tiene que dar estabilidad al conjunto de la cartera. Lo más recomendable en ese caso por parte de muchos es cubrir ese riesgo, ya que los bonos suelen tener menor volatilidad que las divisas, y una depreciación de la moneda en la que está denominado el bono puede generar grandes pérdidas en términos de la moneda base del inversor. En fin, puedes darle una vuelta a esta idea, a ver si de esta forma pues nos quedamos todos pues un poco más, o aquellos que tenían la duda. Yo particularmente, como decía aquí, mis inversiones a largo plazo pues no me dedico a hacer eso, porque esas fluctuaciones al final se van compensando unas con otras, ¿de acuerdo? Pero siempre es bueno que cada uno pueda tomar su propia determinación, que para eso estamos. Bueno, quiero echar un vistazo al calendario macro. Vamos a ver cómo va la situación en las bolsas. Esta semana la vamos a seguir muy de cerca. Quiero hacer más contenido diario. Voy a intentar hacerlo todos los días, porque, claro, con esto que vamos a tener el próximo miércoles, la decisión de las tasas de interés de la Reserva Federal del mes de marzo. Un poquito más tarde, bueno, a partir de que se conozcan, nos van a contar cuáles son las proyecciones del FOMC para las próximas semanas. Y después, 30 minutos más tarde, conoceremos el ruido que se va a generar con la conferencia de prensa del señor Powell, de la Reserva Federal. Todo esto a las 19:30 hora peninsular. Depende. De hecho, ya estamos viendo, hoy se ha estado hablando de que ya Trump anunció hace unas horas que no se van a hacer exenciones a la aplicación de aranceles sobre el acero, que se van a aplicar sí o sí. Los mercados están ahí, que un día parece que bueno, las cosas van a cambiar, pero al día siguiente volvemos a lo mismo. Si nos fijamos un poco ya en la parte de los gráficos, vamos a venirnos a ver cómo está evolucionando el VIX. Sabes que tengo el otro canal donde hago el análisis técnico, donde muestro toda esta situación, el canal Esteban Pérez. Lo tienes aquí en el centro de la imagen, debajo del cerdito, de la hucha. Tienes para si quieres ver los aspectos técnicos. Aquí es más de fundamentales y ver cómo hacer crecer las inversiones. Sigue estando un poco disparada la volatilidad inversa del S&P 500, pero se ha ido relajando en los últimos días. Eso está dejando que crezca pues, el S&P 500, el Nasdaq, un poquito. También es verdad que rebotó en los 19.160 el Nasdaq. Objetivo de largo plazo junto con otro de mediano plazo. Las bolsas en Europa van mejor. Mira, el IBEX atacando de nuevo los 13.080 puntos. Este es el 50% donde se obtienen ganancias. Ya se llegó el 18 de febrero, donde se están obteniendo la mitad de la ganancia de lo que ha sido el primer impulso de toda esta subida que se generó a partir del 5 de agosto hasta el 2 de septiembre. ¿Por qué te muestro esto? Porque es que están mucho mejor las bolsas en Europa. Mira, el DAX también abre con fuerza, intentando atacar los 23.982 puntos. Y el Eurostock, de la misma manera, ha recuperado porque estuvo perdiendo una ganancia de un 1.38 esta mañana, pero vuelve otra vez a atacar con fuerza. Están mejor las bolsas europeas. Ese miedo a la recesión y a todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos está haciendo que se venga
más dinerillo por aquí. Le vamos a prestar atención importante a la bolsa europea también, porque tanto acciones españolas como algunas del Eurostock 50, de Alemania, del DAX también, merecen la pena. Le vamos a ir mirando para el largo plazo. Por otro lado, si nos fijamos, el ETF que yo tengo, el que voy siguiendo, el que tengo inversión desde hace tiempo, sobre el Vanguard UCITS, que es para los europeos, para los que están en la zona de América, ya vimos cómo podían seleccionar el homólogo, pero que sea en dólares. Mira, ahora lo vemos si quieres. Está rebotando aquí en el primer objetivo bajista donde puede aparecer liquidez 97,44 dólares. Intentando recuperar, porque claro, alcanzó el 50% de ganancias y ahora está en una fase en la que ha corregido tomándose beneficios de esas ganancias, pero que se puede volver a impulsar en una nueva fase para ir hacia la zona de los 122, 119 euros para este año. Y esa imagen que estamos viendo puede ayudar porque ¿cuál es la estrategia de CEA? Pues que todos los meses siempre volvemos a comprar, en este caso, en este ETF o en cualquier otro, o en una acción, pero en el caso de que se reduzca su precio, se aumenta la posición, ya que nos va a costar más barato, y entonces aprovechamos y aumentamos al estar más barato para que cuando suba y empiece a estar más caro que nuestra última compra, se reduce la posición. Esa es la estrategia de CEA. Bueno, pues está dando esa oportunidad, lejos de uno preocuparse, lo que ve es precisamente todo lo contrario. Y aquellos que lo hacen con aspectos técnicos, con fases del mercado o con ambas, pues vemos que se está poniendo en una situación muy interesante. Vamos a ver si consiguen poderse recuperar las bolsas, la renta variable. Repasamos un momentito cómo cerró la semana, las tres carteras que voy mostrando. La última, la de noviembre de 2024, pues tuvo una recuperación de ganancias del 3,32 el pasado viernes y eso rebaja las pérdidas, como esta es reciente, esta es bastante nueva, al 5%. Estoy preparando la cartera en otra aplicación para que se puedan ver también por semana, no solamente por diaria, sino semana, mensual, en fin. La mostraré, intentaré mostrarla próximamente. La de 2023, mira, casi un 2% tuvo de ganancias y ha recuperado el 30%. Por eso no se cierran posiciones, se mantienen, se confía en todo aquello que hizo que viéramos el por qué comprábamos. Si no varían, pues no merece la pena estar metidos. En la de 2022, que son poquitas acciones que hice con los alumnos de Crece Trader de ese año, en febrero de 2022, cuando iba a comenzar la guerra entre Rusia y Ucrania, pues mira, 34,23, un 2,71 de ganancias el pasado viernes. Y se ha conocido también que Berkshire aumenta sus participaciones en las sociedades mercantiles japonesas, según nos están indicando en este fin de semana, pues lo vemos, que el señor Warren Buffett ha aumentado sus participaciones en esas 5 casas comerciales que habíamos hablado, que anunció en la carta anual a sus inversores. Aquí las tenemos. Es decir, aumenta aún más posición en esas 5 compañías. No quiero hacer un vídeo demasiado largo, que estarás muy ocupado, y quiero ir dándote porciones durante la semana. ¿De acuerdo? Así que vamos a por ello. Que nos vamos acercando al miércoles y tenemos que tener preparadas nuestras estrategias. Te enseñaré algunas inversiones que estoy también echándole un ojo. Será más y mejor. Saludos cordiales.